¡Hey! ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast más. Gracias por escucharme, carnales. Y este podcast va dirigido para toda la banda que piensa que la recaída es sinónimo de fracaso. Y también para la familia, más que nada, para que puedan conocer cuál es el proceso de la recaída y por qué es que se recae. Yo llegué a AA a los 17 años. Mi primer internamiento fue a los 18 años y de ahí tuve un proceso bastante largo en el que implican muchas recaídas. Y para esto les quiero explicar un poco de qué es en realidad una recaída y cuáles son los puntos que hay que cuidar para poder evitar recaer. Y la recaída es el regreso a los patrones de comportamiento y pensamiento típicos de cuando consumías. Esto quiere decir que no puedes dejar de actuar de la misma manera que actuabas cuando consumías. No importa cuánto tiempo lleves. Si sigues haciendo las mismas cosas, te va a llevar emocionalmente a que traigas ese costal de emociones a tope y que busques cualquier pretexto para poder consumir. Las recaídas en sí forman parte del proceso de recuperación. Evidentemente, no son un fracaso en realidad. Es un recordatorio para que las personas tomen conciencia de que hay algo que estás haciendo mal. Yo recuerdo perfectamente que me costó muchísimo trabajo cambiar mis juicios y actitudes. Yo quería hacer lo mismo porque no había aceptado mi enfermedad como tal. Y quería seguir portándome igual, quería seguir pensando de la misma manera que pensaba cuando consumía. Y existe una línea imaginaria que es conocida como la línea de no retorno, la cual no es posible detener esa búsqueda de la sustancia. Por lo tanto, su uso va a ser inminente. En la zona de transición entre la línea de no retorno y el uso, la línea es principalmente conductual. Tu recaída la empiezas, como dicen, empiezas a tender tu cama con conductas. Antes del consumo, tú ya recaes con conductas. Y a mí me pasó muchísimas veces así. De repente, al principio, pues que te dicen no salgas a fiestas, quédate en tu casa, no te juntes con la misma banda. Y a mí me costó muchísimo trabajo el entender esta parte. Porque yo decía, no mames, pues si son mis cuates, güey, ¿no? O sea, ¿con quién más me voy a juntar? De por sí ya decían que era aburrido y que, un chingo de pendejadas porque ya no consumía. Había unos que les daba gusto que ya no consumiera, ¿no? Entonces, esos pequeños actos que no podía parar de hacer era lo que iba preparando mi cama para que el día de mañana pudiera consumir sin ningún pedo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Ese modo de engañar a las personas en cualquier situación que se presente, el no ser honesto, el no ser fiel con tu mujer, el nada más ser, como dicen, faro en la calle y obscuridad en tu casa. Todo ese tipo de situaciones a mí no me dejaban avanzar realmente, porque no cambiaba por ningún motivo quién era en realidad. Y los síntomas que les quiero compartir para aquellos familiares que tienen un hijo, un papá, un hermano, una mamá, un amigo cercano que tiene problemas de adicción, les quiero pasar algunos síntomas para poder identificar y brindar la ayuda antes de que se consuma. Uno de estos síntomas es el pensamiento obsesivo. Y a esto me refiero a la obsesión que se empieza a formar por el querer consumir. Cuando ya quieres consumir y tu pensamiento se vuelve obsesivo, nada más estás buscando la manera y el momento para poder hacerlo. Y esto te produce insomnio y que andes intranquilo. Por otra parte,
el aislamiento. Te empiezas a aislar de todo mundo, de tu familia, de tus amigos. Y este es uno de los puntos que a mí me pasaba muchísimo. No me gustaba cuando todos se iban a fiestas, ¿no? Que a casa de la tía tal, a casa de no sé quién. La verdad es que a mí no me gustaba porque era el único momento en el que me podía drogar sin ningún pedo. O sea, era el momento indicado que podía fumarme un churro o lo que fuera en mi cuarto sin que nadie me estuviera chingando. Y también, pues más adelante me pasó con mis cuates, ¿no? Prefería consumir solo y me alcanzaba para más que consumir con ellos, ¿no? También te vuelves súper irritable. Con cualquier cosa discutes con tu familia, con amigos, todo te parece mal, todo es tu culpa. Y esto se convierte más adelante en sentimientos de depresión y ansiedad y ataques de ansiedad. Aún así, sin que nada externo afecte lo que estás sintiendo. O sea, simplemente empiezas a tener esos síntomas de soledad, de abandono, de tristeza, y también empiezas a tener conducta desafiante. Y me refiero al plan de recuperación. Te empiezas a salir con la banda, empiezas a salir a fiestas, te empieza a valer madre tu recuperación. Empiezas a descuidar totalmente tu sobriedad. Dejas de asistir al grupo o dejas de asistir con el terapeuta o con aquello que te esté ayudando a estar en sobriedad. Y esto se traduce en una actitud defensiva cuando se te habla de cómo vas. Cuando te preguntan, oye, güey, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Cuánto tiempo ya llevas sin tomar? Y hay muchas veces que de hecho, como que quieres cambiar, como que les quieres cambiar la idea de que ya estás bien. De que tú ya estás curado, ya llevas cierto tiempo sin consumir y que ahora es el momento para poder hacerlo. Que ya lo vas a hacer mejor y que incluso lo puedes controlar esta vez. Y esto que les digo de las recaídas es sin minimizar el riesgo. ¿A qué me refiero? O sea, no quiere decir que porque yo les diga que la recaída es un proceso que se lleva a cabo, no quiere decir que lo tienes que hacer a huevo. O sea, hay personas que jamás recaen y hay otras que es el proceso que tienen que vivir para aprender lo que se está haciendo mal y cambiarlo. La recaída se considera como el proceso, pero no todos viven esa parte del proceso. Lo que tienes que hacer en realidad cuando recaes es aprender cuál es la situación de riesgo que te está llevando a recaer y analizar en qué fallaste. Es decir, qué hiciste igual que te llevó a volver a consumir. Tienes que identificar y tienes que ser muy honesto contigo y aceptar que no estás cambiando esa parte en tu vida que te está ahí, que te estás tropezando con la misma piedra y que te está llevando a consumo. Los factores de riesgos y las señales de alerta surgen antes de recaer. O sea, tú vas a empezar a tener estas señales de cambios de comportamiento, irritabilidad, todo esto que ya platicamos, antes de que en verdad decidas ya entrar en el consumo. Y para esto pues hay que estar muy alertas para este tema antes de que empieces o tomes la decisión de recaer. Y para esto les quiero platicar la diferencia que hay entre abstinencia y sobriedad. La abstinencia realmente requiere fuerza de voluntad, pero esta falla con el tiempo porque se agota. En sí, no existe una verdadera convicción, solo hay represión. Nada más como se dice, tapaste la botella, pero tus conductas siguen siendo las mismas, tus pensamientos, todo sigue siendo lo mismo. Y la sobriedad, a diferencia, viene de un análisis auténtico del convencimiento de tu condición como enfermo. Y esto a mí me costó muchísimo trabajo como tal aceptar
que mi pedo era que tenía una enfermedad, que esto me iba a llevar siempre a lo mismo. En algunos de mis podcasts ya les he contado, ahora sé que es parte de mi proceso, me empecé a vender la idea de que mi verdadero pedo eran las drogas y no el alcohol. Entonces fui con un chingo de psicólogos, con un chingo de personas, que también ahí pongo un paréntesis, porque por muy preparado que estés, si no sabes del tema, entonces va a pasar lo que me pasó a mí. Le di la vuelta a los psicólogos y me terminaron diciendo, ¿sabes qué, Josué? Tienes toda la razón. Tu verdadero problema son las drogas y no el alcohol. Entonces, ¿qué pasó? Que obtuve como un permiso para poderme ir a consumir. Y pasó lo que tenía que pasar. Empecé tomándome una o dos. El fin de semana dije, chingón, ya lo controlé, no hay pedo. Ya ves, eres un chingón. Y al mes ya estaba otra vez consumiendo. Ya estaba consumiendo cristal, perico, marihuana. Otra vez volví a caer en lo mismo. Ahora, con la gran diferencia de que ya tenía una familia. Ya tenía una esposa, ya tenía 2 hijos. Ya era totalmente diferente a la última vez que había recaído. Y esto cambió muchísimo, porque mi pareja pues me hizo ver que se iba a ir si yo no dejaba de consumir. ¿Quién va a querer una persona así como figura paterna, o una pareja que no esté cumpliendo en todos los sentidos, desde económicamente hasta todo, ¿no? Tienes que cambiar tu forma de pensar y tu actitud. Lo que hay que hacer en realidad es aceptar tu realidad, no huir de ella. Porque si no aceptas quién eres en verdad, que tienes un problema con tu manera de beber y que ya tienes un problema con tu manera de consumir, vas a estar huyendo en todo momento de lo que estás viviendo en ese momento. Y yo sé que es difícil porque no es fácil después. O sea, yo empecé a consumir a los 9 años. Cuando dejé de consumir, me enfrenté con una vida totalmente pues fuerte. O sea, la vida es a veces fría, a veces cruel, con un chingo de pedos. Te vendes la idea de que se disminuye, ¿no? Estás adormecido todo el tiempo. Y como dicen en el grupo, bendita inconsciencia. Porque cuando ya haces verdadera conciencia de lo que estás viviendo y de cómo está tu vida, pues ahí es donde viene, donde te empieza a dar pues ese pesar, ¿no? Yo de repente di vuelta atrás y me di cuenta que no mames, había perdido todos mis sueños, todas mis metas, ya no tenía sentido. O sea, yo decía, no mames, ahora sí, ¿a dónde voy, güey? Después de haber consumido a los 9 años, pues perdí prácticamente esa parte de querer soñar, de querer ser alguien en la vida. Y lo único que tenía frente de mí era en una mano la caguama y en otra mano la bolsa de marihuana. Me costó muchísimo trabajo aceptar que tenía un problema y que a mi corta edad me había convertido en alcohólico y drogadicto. Yo decía, no mames, voy a entregarle mi juventud a este pinche programa de recuperación, mientras que todos los culeros que ya están aquí, pues ya disfrutaron bien cabrón, ¿no? Y hablaban de viejas y hablaban de un chingo de cosas que yo decía, huevo, o sea, ustedes ya la cotorrearon y yo voy empezando, ¿no? Que después pues me di cuenta que no fue así, sino al contrario. Me estaban enseñando a vivir realmente mi juventud, a por nada del mundo huir de lo que realmente y como realmente se tiene que vivir. ¿Y cómo es? Pues luchando, en todo momento, esforzarte siempre por lograr tus objetivos. Ahora, el alcoholismo y la drogadicción es una dependencia muy fuerte. Esta dependencia hay que sustituirla por una fe en la existencia de un poder superior y aferrarte a él. No tienes que dejar de beber por la familia, carnal, o por recuperar tu trabajo, o por una vieja, o por un güey. Simplemente, fuera de un poder superior, todos fallan, carnal.
Y si lo haces por ellos, cuando las cosas fallen, lo más seguro es que volverás a consumir. Tienes que dejar de consumir por ti, porque tú lo deseas, porque deseas vivir diferente el día de hoy. La sobriedad emocional es simplemente tener control moderado y racional sobre tus emociones y sobre tus sentimientos. A diferencia de la abstinencia, que las emociones se reprimen. La sobriedad es saber hacer frente a las emociones difíciles, papá, como el miedo, el dolor, la tristeza, la frustración. Estas emociones que cuando estás sobrio las sientes al 1000%. Y te empieza a dar miedo. O sea, a mí me daba miedo que cuando ya me quise empezar a recuperar, me daba miedo no poder. Me daba miedo nada más pensar que tenía que cambiar mi vida y que ya no iba a poderme juntar con la misma banda, que ya no iba a poder salir, que ya tenía que tener obligaciones. Eso a mí me daba muchísimo miedo. Y me frustraba mucho porque, pues, no sé ustedes, pero yo soy una persona que quiere las cosas rapidito, porque si no, la neta es que ya no las hago, ¿no? Ahora, el día de hoy, pues ya esta parte pues cambió muchísimo, ¿no? Esta parte en mi vida pues realmente la empecé a cambiar. La abstinencia en sí es solo el punto de partida de la recuperación. O sea, necesitas estar en abstinencia para que toda la información que te va a entrar, todo lo que vas a empezar a aprender, lo puedas discernir en tu mente. Lo puedes empezar a entender, todo lo que vas aprendiendo en el grupo, todo lo que vas aprendiendo con el terapeuta. Eso es el punto de partida para la recuperación. Entonces, primero viene la abstinencia y después, con el tiempo, empiezas a obtener la sobriedad. Una de las claves, jamás dejar de intentar. Y hice por ahí un podcast de eso. La clave está en no dejar de intentar y no rendirte por ningún motivo y circunstancia y empezarte a llenar con esos pensamientos de no voy a poder, ya para qué lo hago, mi vida es una mierda. O la familia, ¿no? También la familia, que es, ¿por qué es tan importante la familia en la recuperación del adicto? ¿Por qué se dice que es tan importante? Y la familia debe de entender esta parte de las recaídas, que no son un fracaso, sino es un proceso que la persona que tiene drogodependencia o que tiene alcoholismo, es el proceso que tiene que llevar para que una vez, si mi hijo recae o mi esposo, quien sea, saber cómo actuar y no empezar a reprimirlo, al empezarle a decir de cosas ni nada de eso, ¿no? Simplemente dar la ayuda con amor para que él pueda cambiar. Para cerrar el tema, número 1, las recaídas son un proceso que no hay que minimizar, simplemente hay personas que las tienen y hay personas que no. ¿Cómo evitar recaer? Empezar a trabajar en la sobriedad emocional para que puedas volver más fuertes los puntos como el miedo, como la soledad, la tristeza, la frustración, todos estos puntos para que el día de mañana, cuando vayas a buscar un trabajo y no te lo den, pues no te vayas a beber. O el día de mañana, cuando vayas a cerrar un negocio y a la mera hora no se te dé, pues no te vayas a beber. O cuando de repente te des cuenta de que estás solo realmente por todo lo que hiciste. Debes de tener fuerza. No debes de hacerlo por nadie. Simplemente es una decisión que tú debes de tomar, el querer cambiar. Y esto es un proceso, o sea, nadie es perfecto. Nadie es perfecto ni te tienes que frustrar buscando la perfección. Y es que la cago aquí y es que la cago allá. O sea, simplemente tienes la oportunidad día con día de ir cambiando esa actitud o ese pensamiento, lo que sea que te esté llevando a estar frustrado y que no te deje avanzar. Y ya para despedirme, banda, les quiero decir que nos visiten en nuestra página oficial BIN-AC. Ya les he comentado, es una asociación sin fines de lucro y nuestra idea es poder estar al alcance de cualquier persona, con los mejores terapeutas, los mejores consejeros en adicciones
Estamos para ustedes 24 horas del día, 365 días del año. Acabamos de meter un servicio que es el servicio ambulatorio, donde no es necesario que te internes, sino que hemos creado un programa de recuperación donde te permite estar desde tu casa, dependiendo del grado de adicción, te permite estar en tu casa sin tener que internarte. Pero para esto, para que no se malinterprete, se necesita hacer una valoración de la persona y poder determinar desde ahí si necesita un internamiento o con el servicio ambulatorio puede dejar de consumir. Visítenos en nuestra página Bean AC. Estamos como Power Bean AC en Facebook y en Instagram como Bean AC. Y pues bueno, banda, compartan este mensaje para todos esos carnales que pues no pueden dejar de consumir. No hay que desalentarlos, no hay que olvidarlos, simplemente hay que ayudarlos con amor y decirles y hacerles saber que no están solos. Simplemente ese es el proceso que deben de llevar y nosotros, como sus personas más cercanas, pues ayudarlos, empujarlos un poquito para que quieran tomar esa decisión de poder vivir diferente. Saludos carnales, les mando un fuerte abrazo. Yo soy Yemalita, consejero en adicciones. Hasta pronto, carnales.